Una de las experiencias más difíciles que yo he tenido, donde he aprendido, es cuando de niño un día metí el dedo en la corriente. ¿Sabe lo que le estoy hablando con eso? ¿Usted alguna vez ha hecho eso? De niño. Mire, yo era travieso. Así era, no tanto travieso que curioso, y aquí está mi mamá. Más curioso que travieso, pero igual travieso. Y mire, hermano, ese día yo no me olvido, ese día me llevó la corriente, literalmente. Y recuerdo jugando con esa cosa ahí y me agarró eso, hermano, y hasta me puso el dedo negro y santo remedio. Hasta el día de hoy, hermano, yo no tengo nada que ver, no quiero saber nada de lo que es electricidad. Hago otras cosas, pero la electricidad no es una de ellas, no es una de las cosas que yo meto. Prefiero hablar, llamar a alguien, mira, vení, arreglame esto, lo otro, pero no juego con fuego. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? En esta tarde he titulado este mensaje: no juegue con fuego, porque se va a quemar. Porque se va a quemar. Daniel 5 nos va a mostrar que jugar con fuego nos puede quemar. Déjeme decírselo de otra forma: jugar con Dios lo puede quemar. Daniel capítulo 5 es una historia muy interesante. Es una historia que le sucede a un rey dentro de su casa, o sea, dentro de su palacio, dentro de su castillo. Es una historia extraordinaria. Es una historia de una persona que cree que puede vivir una vida pecaminosa y creer que no hay consecuencias. Creer de que puede seguir viviendo su vida, como dijo un cantante, cree que puede seguir viviendo la vida loca sin que no hubiese ninguna consecuencia. El apóstol Pablo lo dijo muy claro en Romanos capítulo 6, versículo 23. Él dice: la paga del pecado es muerte. O sea que siempre hay una consecuencia al pecado, siempre, siempre. Años atrás tuve un pastor, excelente pastor, el pastor Luis Morales. Mi esposa se recuerda, quizás algunos también se recuerdan de él. Él fue mi pastor por algunos años. Pero ¿qué sucedió, mejor dicho, con el pastor Luis Morales? Sucede de que el pastor Luis Morales, cuando era joven, 14, 15, 16, 17 años, él consumía droga, pero la droga de la fuerte. Ya ni sé cuáles son los nombres de la droga. Y él consumía eso. Él le robaba y hacía un montón de cosas para conseguir esa droga. Y un día, gracias a Dios, Dios lo salvó. Mira, hermano, le cambió la vida. Ya después, ya uno ni lo reconocía a Luis Morales, porque ya Dios había hecho un cambio en la vida de él. Él comenzó a estudiar en el seminario, y se entregó al Señor de una forma increíble. Y es por eso que yo con mi esposa decidimos quedarnos ahí en esa iglesia con ese pastor, porque aprendíamos. Especialmente ese hermano era increíble con los estudios bíblicos. Nos daba unos estudios bíblicos y uno se chupaba los dedos y algo muy bonito, porque realmente nos enseñaba, porque realmente ese pastor era dedicado, sabía la Biblia, era dedicado a las cosas de Dios. Pero sucede que un día lo vimos un poco así como debilitado,
enfermo. Llegaba a la iglesia, se sentaba ya listo para predicar, en la primera banca. Pero comenzamos a ver de que sucedieron algunas veces que él no podía levantarse de su silla. Estamos hablando antes, un poquito antes de venir al frente y predicar. Él no tenía las fuerzas para hacerlo y entonces yo, por ejemplo, no sabía lo que estaba pasando, no entendía la situación. Ya hasta después que entendí de que las drogas que él había consumido 20 y pico de años atrás, casi 30 años atrás, lo estaban alcanzando. Y entendí de que a pesar de que el hermano pastor se convirtió al Señor y el Señor lo salvó, de que su pecado tenía consecuencias. Y al rato, quizás al año, el pastor Luis Morales murió. Para mí fue eso mucha tristeza, porque eso es lo que hace el pecado. Nos guste la religión, nos guste la iglesia o no, tarde o temprano hay consecuencias a tus malos hábitos, hay consecuencias a tu pecado, hay consecuencias a las cosas malas, hay consecuencias siempre. Y fue de mucho dolor para mí, personalmente, fue dolor para mí porque el pastor Morales era un amigo. El pastor Morales era un hermano pastor que realmente lo respetaba. Pero ahí me pude dar cuenta, eso fue un ejemplo para mí de que el pecado te alcanza. Porque hay personas que viven toda una vida entera y piensan de que nada les va a pasar. Viven toda una vida entera, creen de que no existe un Dios. Viven toda una vida entera y ellos se niegan a creer de que Dios ha creado el universo, los cielos y la tierra. Pero un día todos van a tener que confesar que Cristo es Rey. Amén. Todos van a confesar de que Cristo es el Señor y es el Rey de Reyes. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Él? Gloria a Dios. Él merece toda la honra, merece toda la gloria, nuestro Señor. Entonces, este capítulo 5 de Daniel es un capítulo importante, como usted no tiene idea. Este capítulo 5 de Daniel es de suma importancia para nuestras vidas. Este capítulo 5 de Daniel, desde el momento que volví otra vez a estudiarlo, a leerlo, a orarle al Señor que me diera más conocimiento de su palabra en este capítulo, llegué a entender de que este capítulo es un capítulo grande. Es aquí que cuenta de que hubo un imperio grande. Y es en el capítulo 5 que este imperio, uno de los más grandes que haya existido en todo lo que es la historia del mundo, estamos hablando del mundo, que fue aquí, en este capítulo 5, donde este imperio cae. El imperio babilónico. Es un día triste. Entonces aquí Daniel, el profeta Daniel, comienza y desarrolla lo acontecido. Daniel comienza a narrar lo que sucedió ese día. Él estuvo ahí, él lo presenció. Porque ese día fue un día donde otro pueblo enemigo viene, ataca a los babilónicos. Estamos hablando que atacan al imperio más grande en ese momento, en ese tiempo.
Jamás se hubiera pensado que algo así hubiese sucedido, pudo haber sucedido. Porque déjeme decirle, como he estado explicando estas últimas semanas, los miércoles, los babilónicos eran un pueblo feroz, es un pueblo fuerte, un pueblo grande con toda la tecnología, con todos los aviones, con todos los tanques, no realmente, pero se lo digo para que más o menos tengan idea, porque ellos tenían lo último, la tecnología lo tenían ellos. Era un pueblo poderoso. Tenían todo el dinero en el mundo. Hace unos domingos atrás les predicaba sobre esa estatua que había hecho Nabucodonosor. Y esa estatua estaba hecha de puro oro. Grandísima esa estatua. O sea que ellos tenían todo el dinero en el mundo, tenían todo el oro en el mundo. Por lo tanto, ellos eran arrogantes, eran personas que se creían la mamá de Tarzán. Me gusta decir eso. Entonces, por ende, ellos pensaban de que ellos podían seguir viviendo como ellos vivían. Así de arrogantes, que se las sabían todas. Ellos pensaban de que ellos podían seguir ese tipo de vida sin sufrir ninguna consecuencia, de nada. Pero aquí en el capítulo 5 vemos, y la historia nos respalda, de que este reino babilónico es invadido. Hasta el día de hoy ese reino que ahora es Irak ya no volvió a ser lo mismo. Dios, hermanos, los castigó. Pero déjeme decirle lo que estaba sucediendo. Aquí Daniel nos narra bien, con lujo de detalle, lo que estaba sucediendo. Y prácticamente Dios, hermanos, tomó cartas en el asunto. Este reino tuvo que sufrir las consecuencias. El rey tuvo que sufrir las consecuencias. Y eso es así. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, sufrimos las consecuencias. A nivel de nación y a nivel individual. Quiero que usted sepa eso, que hay consecuencias. Cuando uno vive apartado de Dios, cuando uno vive una vida llena de orgullo, hay consecuencias. Cuando uno cree que uno puede hacer y deshacer, cuando uno cree que es intocable, que uno puede vivir la forma como uno le da la gana, como dice la gente. Yo vivo como me da la gana y la gente no me tiene que decir nada. ¿Usted ha escuchado gente que dice así? A mí vos no me vas a tener que decir lo que yo tengo que hacer. Y ya soy grandecito, me dicen. Y ellos viven una vida como que si Dios no existiese. Y no se dan cuenta que poco a poco, se acercan a lo que es la destrucción de su vida. Se acercan a lo que es el castigo de Dios. Se acercan a sufrir las consecuencias de su propio pecado, de sus propias decisiones. Y es un patrón, lo he visto tantas veces. Y realmente que me da mucha tristeza, Porque yo me doy cuenta de que la razón que están pasando, lo que están pasando, es porque ellos se han apartado de Dios, o él se ha apartado de Dios, o ella. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, nos advierte de estas cosas, nos dice, nos alarma, nos dice: hey, aguántate, mira, estás viendo un rumbo donde hay ¿cómo le dicen eso? Un barranco, donde te vas a caer, un precipicio. Y la Biblia nos dice, pero no queremos hacer caso.
Mire, yo quiero que usted escuche un pasaje en la Biblia. Lo escribe el apóstol Pablo y se lo escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y manifiestas son las palabras de la carne, que son, y comienza a dar un listado. Y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, usted me va a decir, pastor, pero yo no practico la herejía, eso es brujería, pero yo no tengo nada que ver con eso. Está bien, estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Y mire, eso de la idolatría tampoco, yo no hago nada de eso. Pero sabe que en esta misma lista están los pleitos. Hay gente que se le queda viendo mal. Está ahí eso también. Y sabe que también está ahí en esa misma lista donde dice que no van a heredar los que están en esta lista el reino de los cielos. También están los celos. Y ahí los esposos le están haciendo así. O las esposas. ¿O qué va las iras? Mire, ahí caigo yo. Para serles sincero, que muchas veces les he contado del hombre verde. ¿Se recuerdan el hombre verde? El Hulk, el Incredible Hulk. Yo crecí viendo las películas del Incredible Hulk, que lo enojan a ese señor, a Bill Bixby, en inglés así se llama, el nombre real. Y lo enojan. Y él les advierte, dice, no me enojen porque a ustedes no les va a gustar cuando a mí me enojan. Don't get me angry because you're going to like it when I get angry, le dice. Y hermanos, lo enojan a ese señor y se convierte en un monstruo verde. Y ese monstruo verde no está viendo nada de nada. Cuando estalla ese monstruo, acaba con todo el mundo ahí. Y entonces, yo entiendo que hay uno tiene que controlar su, ¿verdad? Su carácter, tiene que controlar, que uno no se exceda. Y a veces cuando yo admito, cometo un error, me le paso así por equivocación a alguien, y entonces esa persona, a veces he tenido situaciones que esa persona me ha insultado con la mano, ¿verdad? Y ya usted sabe lo que quiero decir con eso. Y entonces yo le trato de comunicar a él, ¿verdad? No, mira, perdóname, fue por equivocación, pero lo que le sale son pestes, hermano. Mira, ahí me pongo, Señor mío, dame la paciencia, ¿verdad? Y uno se comienza a orar, porque la verdad se le sube la sangre a cualquiera, pero a mí en especial se me sube la sangre. A usted, pastor, pero usted es un pastor. ¿Cómo es eso? Sí, porque soy humano y entiendo que todos tenemos debilidades. Y la persona que le diga que no, está mintiendo. Y hermano, y uno tiene, y le hace así a los hombres, ¿va? Le hace, y tratamos de controlarnos. Y han habido casos, muchos casos de que los hombres salen a fajarse, porque así es. Y yo le pido al Señor, ore por mí. Yo le oro al Señor, ¿verdad? Que me quite ese tipo de cosas. Ahora, les voy a decir que yo he mejorado. Le pueden preguntar a mi esposa, ahora soy más tranquilo, soy más dócil. Pero mira, ahí está, los que están en pleitos, los que tienen iras, contiendas, disensiones,
Déjeme leerle la última parte. Dice: los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Si hay algo que tenemos que ponerle atención a la Biblia, son versos así. Porque uno cree que está bien cuando no está bien. Y cuando le sucede, pídale perdón a Dios. Señor, perdóname por lo que estoy sintiendo. Pídele perdón a Dios. Entonces aquí en Daniel 5 nos narra de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De las borracheras, de las orgías. De eso estamos hablando acá. De eso es lo que estamos hablando. O sea, lo que vamos a leer ahora en unos momentos, lo que es eso es un fiestón, donde hay música mundana, donde hay orgías, donde hay este tipo de cosas. Daniel 1:1. Lea conmigo, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Mire qué bonito. Allá en mi país dicen: qué galán. Me llama la atención la cantidad de personas que tenían en su fiesta. Cuando nos casamos con Janet, teníamos de visitas de las personas ¿cómo es? De invitados, éramos como 200 personas. Pero, ¿sabe cuánto llegaron? Casi 300 personas. Y entonces con mi esposa, ¿verdad? Así ya en lo que es abajo, cuando estábamos ya comiendo en el banquete, ¿va? Yo le decía: ¿conoces a esa persona? Y ella me dice: no sé quién es, me dice. Y seguimos caminando, ¿va? Y a esa la conoces. No, me dice. Entonces, habían sin número de gente que no habíamos invitado al banquete en nuestra boda. Y fíjese que se nos acabó la comida. Bueno, nosotros habíamos calculado la cantidad de la gente que habíamos invitado. Y me pusieron un aprieto fuerte esa gente. Tuve que mandar a comprar más comida. Aquí Belsasar dice que había invitado a 1000 personas. O sea que esto era un fiestón. Y todos con la intención de emborracharse, de hacer cosas indebidas. Pero algo sucedió en ese banquete. Algo que era prohibido que este rey manda hacer. Déjeme explicarle. Cuando el papá de Belsasar invade a Israel, a Jerusalén, en el templo él va y se lleva todos los utensilios, los vasos sagrados, todo eso. Él viene antes de destruir el templo, porque el templo fue destruido en ese momento, más o menos en el año 562. Fue destruido, y él viene antes de destruir el templo, él viene y se lleva con él todos los utensilios, los vasos sagrados con él, y se los lleva para Babilonia. En un cuarto ahí en el palacio guarda todo eso. Belsasar, el hijo, él sabe, se recuerda en esa fiesta, se recuerda. Y él dice: mira, te recordás los vasos. Mire, vamos a leerlo. Daniel capítulo 5, del verso del 2 al 4. Síganme porque esto se pone muy interesante. Dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen, mire lo que dice, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y usted se puede dar cuenta ahí que estaba totalmente enfiestado con la música, ¿va? No sé qué música hay hoy día, pero con la música así fuerte, ¡pam! Tengo que escuchar la música con un ruido así, ¡tam, tam!
Versículo 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinos. Lo dice 2 veces. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mire, para que Dios diga algo 2 veces es porque Dios no está contento. Aquí ya con esto podemos ver de que Belsasar se había pasado de la línea. ¿Sabe lo que estaba haciendo Belsasar? Estaba jugando con las cosas de Dios. Él estaba teniendo una fiesta, una orgía, usando los utensilios del templo de Dios. Estaba jugando con Dios. Yo conozco gente que juega con Dios, donde tienen un pie en el mundo y otro pie. ¿Sabe lo que le estoy hablando con eso? Hay gente que viene, marca su tarjeta en la iglesia: ya vine, ya el pastor me vio, ya estoy bien. Y afuera, y aquí, hace y deshace. O sea, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y así como este rey Belsasar, piensan de que bueno, no pasa nada, hombre. Tantos años que he vivido así. Y a la final es suficiente. Bueno, realmente mi esposa es la que me lleva, la que me jala. Y pensamos que estamos bien, pensamos, bueno, por lo menos. Pero de cambiar su vida, de acercarse a Dios, nada que ver. Este rey sabía que eran los vasos sagrados de Dios, y pensó de que nada le podía suceder. Lo hace a propósito. Él profana esas cosas que son de Dios. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace porque lo puede hacer. Porque tiene todo el dinero en el mundo, porque tiene su casa, tiene sus carros, tiene. A mí no, yo hago lo que yo quiero hacer, como dije al principio. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi dinero. Y así pensó este rey. Mire, este rey pensó, bueno, ¿sabes qué? Mi papá me dejó este reino. Y el miércoles vamos a hablar un poco más de eso. Les voy a dar un poco más de información de cómo surgió Belsasar en el reino. Pero de todas formas, él mire, estaba protegido. Para darle una idea de la protección de Belsasar, afuera en su palacio, ¿verdad? Las paredes que lo protegían a él, para que usted tenga una idea, era de un grosor de 87 pies. Estamos hablando casi el grosor de aquí, del ancho de la iglesia. Usted se puede imaginar esas paredes tan gruesas. Ahora, eso no es nada. Las paredes medían de alto 350 pies. Ahora, con eso le digo todo. Ya con eso le digo, bueno, el hombre con razón se sentía seguro, con razón se sentía que nadie le podía hacer nada, porque por lo menos dentro de su palacio nadie lo va a poder hacer nada, daño, porque estaba bien protegido, supuestamente. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, nosotros estamos bien, nada nos puede suceder, estamos bien financieramente, tengo todos mis bienes, y está bien, ¿verdad? Yo no digo nada, eso no es malo que tengamos nuestras cosas, ¿verdad? Todo eso. El problema es de cuando nosotros dependemos de esas cosas y nos olvidamos de Dios.
¿Sí entiendo lo que le quiero decir? Que usted tenga sus cosas. Gloria a Dios, que usted tenga todo lo que usted tiene. Invíteme a almorzar un día de estos también para... Hermanos, no hay problema. El problema es de cuando usted depende de esas cosas. Donde usted cree que usted no es, que usted es intocable, que nada le puede suceder. Está totalmente equivocado. Aquí este rey pensó así igual. Él pensó de que nadie le podía hacer nada, que era intocable, porque de verdad que era impresionante cómo él estaba bien protegido. No había ningún enemigo que pudiera pasar por esa defensa. Es por eso que él era como él era. Él hacía lo que él quería hacer. Entonces, sucedieron dos cosas ese día que quiero que usted se recuerde. Okay, o lo note por ahí, o que usted tome nota mental. Lo primero que sucedió ese día, que él fue confrontado por su pecado. Eso es lo primero. Que él fue confrontado por su pecado de una forma bastante interesante. Ya mismo vamos a entrar en eso. Y lo segundo, de que ese día él tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? O sea que él fue confrontado por su pecado y él tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Vaya conmigo Daniel 5:5 para que entremos en materia, para que usted entienda lo que le estoy diciendo acá, lo que sucedió ese día, cómo Dios lo confrontó. Y Dios nos confronta de diferentes formas a cada uno de nosotros. Mire la forma como lo confrontó a él. Daniel capítulo 5, versículo 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Usted sabe lo que está sucediendo acá. Mira, a pesar de las paredes de 350 pies de alto, a pesar de la pared con un grosor de 87 pies, a pesar de todas las defensas, de todos sus soldados que rodeaban esa ciudad, a pesar de todo eso, él ve la mano traspasa. Mi papá predicó un mensaje así una vez, que era una mano peluda así. Posiblemente, no sé si peluda no va, pero interesante como él lo expuso. Y aquí está mi mamá. Mire, aparece esa mano para que usted visualice lo que le estoy diciendo. Y yo creo que tuvo que haber sido una mano grande, una mano gigante, una mano que todos podían ver. Y que esta mano, en medio de su fiesta, en medio de todo lo que estaban haciendo, hermanos, esa mano comienza a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Escribe la mano. Y dice la palabra de Dios, que mismo lo vamos a leer, de que, mire, se le quitó la borrachera así. No, a todo el mundo. Y se puso hasta pálido, dice, mire lo que dice el versículo 6. Entonces el rey palideció, o sea que se puso pálido, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban lo una con la otra, o sea que le temblaban los pies. Porque así es, hermanos, cuando estamos delante de nuestro Dios. Dice, toda rodilla tiene que doblarse, toda lengua tiene que confesar. Es ahí cuando el hombre se da cuenta enseguida que no puede hacer nada cuando es confrontado por Dios. Belsasar no sabía lo que Dios se había puesto en la pared. Y mire, llama a toda su gente,
Como en los últimos capítulos, el papá hizo lo mismo, llamó a los magos, llamó a todo un montón de gente así, los hechiceros. Pero nada, no podían hacer nada, no servían para nada. Hasta que finalmente llama al profeta. O sea que el profeta Daniel entra en el escenario. Mire, muy interesante con referente al profeta Daniel. En las últimas 4 capítulos, o mejor dicho, en los 3 en los cuales él se aparece, el rey Daniel, o sea, el profeta Daniel, nunca es parte del grupo regular. O sea que él estaba junto, pero no revuelto. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir con eso? O sea que él lo llamaban, pero ya después, él no era parte de. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que me da a entender eso, de que nosotros, hermanos, no somos parte de este mundo. Cuando usted entrega su vida al Señor, usted llega a ser propiedad de Dios. Eso se llama ser santo. Ahora, yo sé lo que mucha gente dice, pastor, pero eso de ser santo, eso yo no creo que yo puedo lograr ser santo. Pero ser santo lo único que quiere decir de que uno es apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir. Eso no quiere decir de que usted va a parar de pecar, de que usted va a ser un santo, que ya de una sola vez le va a crecer una de esas cosas de los ángeles. Sí, siempre se me olvida esa palabra. Eso no quiere decir esas cosas, eso no quiere decir de que usted llegue a ser, no, eso es lo que quiere decir de que usted ya es propiedad de Dios. De que usted lo que piensa es diferente, como usted actúa es diferente. Usted ya cambia. Usted ya es separado por Dios. ¿Y sabe lo que me sorprende bastante de esta historia? Me sorprende de que Belsasar, él ya conocía de Dios. A veces me encuentro con personas que están en drogas, y uno trata de hablarles y ayudarles. Y me doy cuenta que muchas veces cuando hablo con estas personas, miren, hermanos, saben bastante de Dios. Estas personas hasta me citan los versos bíblicos, me dicen. Y si me dicen, no, yo antes era de la iglesia, me dicen. No, pastor, yo sí iba a la iglesia. Y conocen de Dios. Belsasar conocía de Dios. Recuerda que era hijo de Nabucodonosor. Belsasar tuvo que haber estado ahí en el primer capítulo, cuando Daniel viene y hace todos los milagros, el capítulo 2. Él estuvo ahí, a lo mejor cuando los 3 amigos los echaron en el horno, ¿se recuerdan el horno? Y cómo ahí se vio una cuarta persona, que el mismo Dios. Es igual como a veces, ¿verdad? Los hijos crecen en la iglesia, pero después se apartan. Ellos conocen de Dios, conocen todo lo que es las cosas de Dios. Si había algo que sabía Belsasar, era de Dios. Él conocía las cosas de Dios, él sabía. Pero qué es triste cuando la persona que conoce de Dios se aparta de Dios. Belsasar sabía, él sabía muy dentro de que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, era el verdadero Dios. Me llama la atención mucho lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que el corazón se le oscureció. Claramente el apóstol Pablo está describiendo a la persona, o sea que está diciendo, cada persona conoce de Dios, conoce que existe un Dios. Y cada persona tiene que tomar una decisión, o sigo a Dios o no, o
¿sigo a Dios o no? Y este es el problema. Y aquí era el problema de Belsasar, de que él conocía a Dios, él sabía de Dios, él sabía de que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Es más, yo creo de que en el capítulo 4 de Daniel, el capítulo anterior, Nabucodonosor se salva. Yo creo que les dije la vez pasada, lo dije en el estudio bíblico, que yo creo que nosotros cuando lleguemos al cielo vamos a ver a Nabucodonosor, porque él finalmente reconoció de verdad en su corazón, en su vida, que el verdadero Dios es el Dios que nosotros creemos. Y Belsasar, su hijo, tuvo exactamente la misma oportunidad. Lo otro que me llama mucho la atención es la actitud de Daniel. Y Daniel para mí es un ejemplo. ¿Por qué le voy a decir que es un ejemplo? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos que han estado aquí por muchos años conocen el mensaje que yo predico. El mensaje que yo predico es el mensaje de arrepentimiento del pecado. Cosa que es un mensaje que hoy en día se está, ¿cómo es? Se está olvidando, ya no se está predicando. Ya no se está predicando el pecado. Y cuando las personas escuchan lo que es arrepentimiento de pecado, de mejorar tu vida espiritual para el Señor, miren, lo que hacen es que, no, yo no voy a seguir en esa iglesia. Y se van. Y yo sé, mire, yo estoy muy consciente de que la persona cuando escucha un mensaje así, prefiere, no, mira, mejor voy a ir a la otra iglesia allá, que allá, mira cómo bailan allá, mira cómo, y no estoy hablando de las iglesias, ¿verdad? Dios bendiga las iglesias, que ellos puedan seguir predicando el evangelio, ¿verdad? Eso es siempre mi oración. Pero la persona va a huye muchas veces a lugares donde no se predica ese tipo de cosas, y lo que sucede es de que entra a ese lugar y sale lo mismo, o peor quizás a veces. Y me impresiona Daniel porque de que a pesar de que, miren, en esos momentos, en esos tiempos, si uno no le habla bonito al rey y lo que quiere escuchar el rey viene y ¿cómo es? Te arranca la cabeza. Así eran los tiempos de antes, usted lo sabe eso. Pero me gusta la actitud de Daniel, de que sea como sea, él va a decir la verdad. Y hermanos, en esta iglesia siempre se va a predicar lo que es el evangelio de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Mientras el Señor me dé aliento, me dé vida, y yo sea su pastor, siempre ustedes van a escuchar lo que es palabra de Dios. Ustedes van a escuchar todo el consejo de Dios, lo que es Génesis hasta Apocalipsis. Y así se los voy a predicar exactamente con la intención que tiene Dios con su palabra. Miren lo que dice Daniel, por eso, para que ustedes entiendan un poco mejor lo que les estoy diciendo. Mire, Daniel se presenta ante el rey. Usted quizás, es verdad, mucha gente piensa, bueno, está ante el rey y le va a decir las cosas bonitas, lo que el rey quiera escuchar. Pero mire, no, lo que le dice Daniel, estoy leyendo Daniel capítulo 5, los versos del 22 al 23, y ya casi estoy terminando. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, que le está diciendo Daniel, mira, tú estabas con tu papá, tú sabes todo lo que hizo Dios con tu papá, y aún así tú no aprendiste de tu papá. Versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, o sea, de la casa del Señor, del templo, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. O sea que les está diciendo de lo más sagrado, tú cometiste el peor
de pecado, no tiene nombre, le está diciendo prácticamente en estos versos. Viviste vino en ellos con todas tus mujeres y con todas tus concubinas. Además de eso le dice, mire lo que le dice Daniel. Le diste alabanza a los dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por eso es que yo hago lo que hago, hermanos. Por eso que no me aparto de la verdad del Evangelio. Que uno tiene que tener convicción en lo que uno cree y mantenerse firme, pase lo que pase. Pase lo que pase. Se llene la iglesia o no se llene, ojalá que sí se llenara, ¿verdad? Pero uno tiene que predicar la palabra de Dios así como es. Este hombre pensó de que él podía vivir como él quería vivir. Él pensó de que él iba a poder desafiar a Dios. Mire, deshonrar a Dios con lo que hizo. Y lo que hizo Belsasar en ese momento, él estaba jugando con fuego. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.